Ya, ok. Buenos días. Y sí, efectivamente me encanta venir cuando está lloviendo porque porque aquí fresco, nublado, cuando llueve no hay tanta contaminación y bueno, sí estamos disfrutando mucho. En lugar de estarnos asándonos allá en Ciudad Juárez. Déjenme nomás aquí ver porque tengo que poner aquí un relojito. Ahora sí. Me encanta la Ciudad de México. He venido a la Ciudad de México frecuentemente desde que tenía yo como 8 o 9 años con mi abuela. Y luego después con la hermana de Kena, mi cuñada, que está aquí vive, ya es una mujer mayor y aprovechamos que tenía la carga de venir a visitar a su hermana, que está un poquito enferma y ya está sola. Y bueno, por eso venimos. Entonces, Ciudad de México siempre ha estado muy cerca de mi corazón y me encantaba la idea de que hubiera una iglesia de Gracia Soberana acá y bueno, haberlo hecho realidad es algo que me llena de gozo y saber que con Toño y con Dina, ellos son nuestros amigos y así debe ser como trabajemos en la edificación de la iglesia, somos una familia. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Andrés, por haber leído ese versículo en el Salmo 65. Es un versículo que yo tengo subrayado en rojo porque es un resumen en un solo versículo de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Cuán bienaventurado es aquel a que tú escoges y acercas a ti. Eso es lo personal del Evangelio. Tenemos una relación personal con Jesucristo y Él nos acerca, Él extiende su mano para acercarnos, dice, y luego dice, para que more en tus atrios, en donde seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Ese es el propósito del Evangelio, es llevarnos a estar con Él. Y esa ha sido siempre mi carga, de que cuando hablemos del Evangelio entendamos que el Evangelio no es para librarnos de algo, sino para acercarnos a algo, para sacarnos de donde estamos, para que estemos con Jesús y vivamos con Él para siempre y participando de su gloria. Entonces me bendijo mucho ese pasaje. El día de hoy voy a hablar de muchas cosas, porque tengo muchas cosas en mi corazón que decirles y voy a batallar para reducirlo y para no agobiarlos con tanto, pero dentro de la gracia que el Señor me ha dado, después de 47 años de que salvó mi vida, me rescató y me permitió servir. La única iglesia que he servido ha sido en Ciudad Juárez y me dio ese privilegio hace 35 años de servirlo a tiempo completo ahí como uno de los pastores y hace 15 años la oportunidad de servirlo también a nivel nacional, sirviendo lo que son aproximadamente como 20 iglesias que tenemos el privilegio de servir. Gracia Soberana es una familia de iglesias que abarca 45 países, creo, 6 continentes. Y tengo el privilegio entonces como representante de las iglesias de México de conocer líderes nacionales de otros países. Gracia Soberana en México ya es en sí una entidad legal, no quiero decir legal, pero una entidad ya formal como denominación. Tenemos nuestro propio libro de gobierno. Estamos constituidos como Gracia Soberana México.
y así otros países. El próximo país que se va a integrar así será Filipinas, donde creo que hay como 200 iglesias, ¿verdad? Entonces tengo esas grandes bendiciones que Dios me ha dado y que algún día quiero venir y a lo mejor a tener alguna oportunidad de visitar las iglesias y de animarlos. Acabo de estar hace poco en la iglesia del Paso con el pastor Helman, que estuvo aquí hace unos meses, creo. Conozco a Helman desde hace 50 años, somos amigos desde hace 50 años, desde antes de que él fuera cristiano y yo también fuera cristiano. Y él me hablaba en la universidad, yo no le hacía caso. Y luego me habló Kena y por alguna razón a ella sí le hice caso. Y luego le pedí al Señor que ella me hiciera caso a mí y me la dio como esposa. Estuve ahí y pude compartir lo que es nuestra misión. Y cómo el Señor nos ha abierto la puerta para... Hay un hermano de Gracia Soberana que fue de Costa Rica. Estuve en su ordenación en Costa Rica. Hay iglesias de Gracia Soberana en Costa Rica y está en Líbano con el fin de integrarse, aprender ya bien el idioma y poder plantar una iglesia en Líbano, un país musulmán. Y ahorita que oraban por Irán, yo sí les pido que oren por la iglesia de Irán. Hay 1 millón de creyentes cristianos en Irán. Es un país grande, casi como México. Pero aquí en México hay lugares que tienen el mismo porcentaje de creyentes que ellos, ¿verdad? El 0.01% de la población en 22 municipios del estado de Jalisco, en la zona de los Altos de Jalisco, tienen 0.01 o menos creyentes cristianos. En México el porcentaje es en 8% más o menos. En Cuba, nuestros hermanos de Cuba tienen mayor porcentaje de creyentes en la isla que nosotros. México sigue siendo un país no evangelizado, hermanos, y tenemos que considerarlo, pero oren por los hermanos, porque son hermanos radicales. Hay un avivamiento en Irán, y ahora estas amenazas de guerra, los pobladores de Irán no tienen la culpa de sus gobiernos, como tampoco nosotros a veces, ¿verdad? Y oren por la iglesia, ¿verdad? Me duele mucho por ellos que vayan a sufrir. Lo mismo con nuestros hermanos, conozco hermanos creyentes en Palestina y obviamente hermanos creyentes en Israel. Oren por la iglesia en todo el mundo, pero en estos lugares de crisis, hay que estar conscientes de lo que pasa, ¿no? Bien, el día de hoy voy a hablar un poquito de gracia soberana, pero no de gracia soberana como movimiento, sino de lo que somos. Creo que ustedes tuvieron una serie, algo así, donde estuvieron viendo los valores de gracia soberana, las virtudes formativas de gracia soberana. Gracia soberana como denominación no es tanto una denominación, una institución, sino que somos una familia de iglesias que nació por la gracia de Dios y que por la gracia de Dios en las épocas de los 70, donde no sabíamos nada, empezamos a buscar del Señor y nos fue enseñando el Señor por su palabra lo que el Evangelio debe producir. Yo voy a hablar un poquito de eso hoy, especialmente hablando sobre la comunión, que es una de esas virtudes, ¿no? Entonces, en Gracia Soberana queremos ser iglesias que reflejamos el Evangelio en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Por eso una de esas virtudes, ¿verdad? Queremos ser unas iglesias humildes, porque Cristo vino como un siervo humilde. Queremos ser una iglesia de siervos. Ustedes ya están practicando esto, ¿verdad? Procuran el servicio, servirse mutuamente, servir a su comunidad. Debemos ser siervos, así como Cristo vino no como uno que se enseñorea, sino como uno que sirve. Vino en humildad. Queremos ser generosos. Ustedes están siendo generosos, pero es porque eso es lo que el Evangelio nos enseña y produce y debe producir en nosotros, ¿no? La comunión es otra de esas características. Yo quiero extenderles un poquito más. Esta es una de mis cargas
de ver realmente iglesias que viven en comunión. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a estar hablándolo principalmente en el capítulo 4 del libro de Efesios. Pero voy a introducirlo un poquito. Antes de irnos a Efesios 4, voy a leer un par de textos. Pero si quieren ustedes abrir ya en Efesios 4, lo pueden hacer y nos preparamos para ello y oramos. Si me acompañan, si ya lo tienen ahí, si me acompañan a orar. Padre Santo, te quiero pedir, Señor, que nos bendigas el día de hoy con tu palabra, que tú nos hables, nos instruyas. Para mis hermanos aquí en esta ciudad, para la mayoría tal vez, Señor, esto será un recordatorio y yo quiero pedirte que ellos sean animados a que sigan por esos caminos, Señor, y sigan esforzándose en que, Señor, la verdad del Evangelio haga la diferencia en sus vidas y en sus vidas como comunidad. Te pido, Señor, que me uses, que me ayudes, que me des claridad en mis debilidades, Señor, que pueda aún así servir a mis hermanos y alentarlos en el camino en el que tú los has puesto. Gracias por las personas que nos están visitando, Señor, también. Que ellos encuentren también en tu palabra, Señor, aliento y esperanza y verdad, Señor, para sus vidas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pueden tomar asientos. Reciban un saludo de la iglesia de Ciudad Juárez y de todas las iglesias de México y de Costa Rica, porque también son parte de nuestro grupo de iglesias. Miren, déjenme leerles este texto en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así: pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre las Escrituras, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este texto es muy importante para entender lo que es la iglesia. Aquí el apóstol Pablo la describe como una ciudad donde todos somos conciudadanos. Una nación, ¿verdad? Como una familia, ¿verdad? Donde todos somos familiares, donde todos somos hermanos. Se describe también como un edificio, ¿ok? Es un edificio, pero es un edificio que está creciendo, que está siendo edificado. Lo describe también como una casa, la casa de Dios, donde Dios habita en medio de nosotros. Y por tanto lo describe también como un templo santo. Bueno, la iglesia la hace nacer el Espíritu Santo y a veces pensamos nosotros que la iglesia pues somos nosotros, pero la iglesia es lo que produce el Espíritu Santo para Él, para Dios mismo, para Él habitar, para que nosotros participemos de lo que Él es y donde Él está. Desde el día en que nos salva y nos integra a la iglesia, nos bautiza, dice, en su cuerpo, somos parte de Él y lo seremos por toda la eternidad. Ese es el Evangelio. La iglesia es parte del Evangelio porque es la expresión de que el Señor dice que yo estoy salvando una familia, estoy salvando a aquellos con los que yo voy a participar, voy a ser uno con ellos van a estar injertados a mí, ellos van a tener mi espíritu habitando dentro de ellos y yo voy a estar viviendo en medio de ellos, como mi templo. Somos un cuerpo, somos aquello que contiene,
¿verdad?, la presencia y la gloria de Dios por la eternidad. Y no lo vamos a entender en plenitud hasta que estemos allá con Él. El propósito del Señor salvarlos no es solamente librarnos de la culpabilidad de nuestro pecado. Eso es necesario para que entonces nosotros podamos participar de su santidad. Pero es necesario porque estamos destinados nosotros a pasar la eternidad participando de su gloria. Y esa palabra participando es crucial, porque eso significa que nosotros fuimos llamados, como dice el apóstol Pablo en Corintios, fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios para vivir en comunión con Él. Comunión, hermanos. Empieza en la iglesia cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y milagrosamente se convierte en 3,000 personas. En un día se convirtieron 3,000 personas. Fueron bautizados, yo no sé cómo lo hicieron o dónde los bautizaron. Bautizar 3,000 personas es una locura. ¿Okay? Se bautizaron y empiezan a vivir. Sin que nadie les instruyera, no tenían edificios, no tenían iglesia, no había un precedente sobre qué hacer. El Espíritu Santo produce algo en ellos que apunta a lo que es nuestro destino con Dios. El Espíritu Santo lo produce. Y es algo hermoso que quiero que veamos ahí. Si tienes oportunidad, abre ahí Hechos capítulo 2, versículo 42. Por la gracia de Dios, cuando el Señor nos salva a nosotros, éramos un grupito de estudiantes, como de 20, 30 estudiantes. Y empezamos a reunirnos y no sabíamos nada. El Señor nos había salvado. Había un avivamiento en Latinoamérica y nos estaba salvando el Señor así. A mí el Señor me salvó en mi cuarto a las 3 de la mañana, un sábado, el 19 de marzo de 1978. Estaba pasando. Estaban convirtiéndose jóvenes en toda Latinoamérica. Y no sabíamos, es más, las iglesias cristianas no nos recibían. ¿Por qué? Porque éramos medio locos, era la época de los hippies, ¿no? Entonces, pues andabas todo sucio, pelo largo, pantalones acampanados, que ustedes no saben lo que son eso a lo mejor, ¿verdad? Y con su guitarrita y una biblita así cubierta de cuero que le grabábamos ahí dibujitos de Jesús y cosas de eso. Pero el Señor hizo entre nosotros algo parecido a lo que sucede en Hechos capítulo 2. Empezamos a leer y dijimos, este es el patrón que debe tener la iglesia. Lo que produjo el Espíritu Santo sin que nadie metiera mano. Los apóstoles no sabían qué hacer, nomás que pues ahí medio navegaron la cosa, ¿verdad? Y fíjense lo que sucede, Hechos capítulo 2, y cómo describe a la iglesia, la característica de la primera iglesia. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Lo que tenían los apóstoles que habían recibido de Jesús, las enseñanzas de Jesús y lo que entendían que el Antiguo Testamento tenía que ver con Jesús, las profecías y todo eso ellos lo empezaron por el Espíritu Santo a entender y lo empezaron a enseñar. ¿Okay? Entonces perseveraban en la doctrina que los apóstoles les traían. Segundo, describe algo que es la primera vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra, que Lucas usa esta palabra para describir un estilo de vida. ¿Ok? Está describiendo una manera de vivir. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas y lo dice, a la comunión. Y ahorita voy a describir qué significaba eso. Al partimiento del pan y a la oración. Ya se me pasó aquí el versículo 43. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y luego describe lo que es esto de la comunión.
Dice, todos habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. ¿Cuál era la característica de la primera iglesia que Lucas, ¿verdad?, describe aquí y en el libro, sigue describiendo en el libro de Hechos y luego ya lo ves en el Nuevo Testamento? Esta comunión, ¿cómo se describe? Es que la gente estaba junta y estaban unidas y tenían un propósito común. Estaban juntos. Estaban unidos y tenían un propósito común, un mismo propósito. Pablo así cuando lo describe a la iglesia en Filipenses 2:2 dice, les pide Pablo esto a la iglesia, dice que sean del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, o sea, unidos en el mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito. La comunión, la vida de la iglesia es algo que eres, ¿no? Sientes, ¿verdad? Tiene que ver con tu ser, tiene que ver con algo que ya creó Dios. Dios nos unió, entonces lo tenemos que conservar esa unión, el mismo amor, unidos en espíritu. En otras palabras, el mismo pensar, la misma actitud, los mismos valores, los mismos principios de vida, y luego dedicados a un mismo propósito. Y ahí es donde me voy a concentrar, en ese dedicados a un mismo propósito. Mire, yo siempre he sido muy distraído y ahora de viejo más. Entonces voy a decirles algo porque si no se los digo se me va a olvidar. Esta onda, yo no sabía que iban a tener un día de campo. Esta onda es más fundamental para la vida de la iglesia de lo que ustedes se imaginan. Si ustedes quieren ser esta iglesia que describe aquí, ese tipo de cosas son prioridad. No es una cuestión de si te gustan los días de campo o no. No es una cosa de decir, ay, qué aburrido, qué cansado, yo los sábados los quiero dedicar a dormir y no quiero ir al día de campo. Hermanos, nosotros hemos practicado días de campo, festivales, hacemos feria cuando hay nuestro aniversario. El año que entra cumplimos 40 años ya constituidos como iglesia y vamos a hacer una feria, o sea, un fiestonón. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé en tu casa, ¿qué haces? Fiesta. Cuando se casa uno de tus hijos, ¿qué haces? Fiesta. Cuando cumples años o cuando cumples años de viejo o lo que sea, haces fiesta, ¿no? Y la iglesia tiene que vivir en esa fiesta. Somos familia. Tenemos que celebrar nuestras cosas, tenemos que celebrarnos unos que otros, pero nosotros tenemos el día de campo, lo teníamos en mayo, hace mucho calor, ¿verdad? Pero nos prestaron un parque en mayo y lo hicimos. Ya después nos dijeron que hacíamos demasiada boruca. Los niños llevábamos alberquitas y hacían un tiradero de agua y todo, y total que en un campo de fútbol y dijeron, ¿saben qué? Pues están dañando el pasto y ya no nos lo prestaron. Entonces ahora lo hacemos ahí en los terrenos de la iglesia que son pura tierra. Y ahí nos juntamos y hacemos una fiesta. Ahora lo hacemos como en octubre, que está un poco más aceptable el clima. Mandamos construir un asadero así como del largo así de la pared, así, ¿verdad? Asador. ¿Por qué? Porque somos de Chihuahua y siempre hay asado, ¿verdad? Hacemos carne asada, ¿no? Entonces se hace, ¡fum!, se prende todo. La gente está ahí esperando. Bueno, de ti sigo yo. Y sale uno y si otro entra y hace la carne. Hacemos concursos de carne asada. Hacemos competencias. Hacemos juegos de voleibol, juegos de béisbol, juegos de tochito. Así le dicen ahora. ¿Sí saben lo que es el tochito? Ok. Que por cierto los pastores les ganamos a los jóvenes hace un par de años.
Todo lo que podemos. Los niños hacen competencia. Hay gente que se disfraza y entretiene a los niños. Los niños les encanta. Imagínate para tus niños estar en una iglesia donde se celebra que somos familia. Mis hijos crecieron en la iglesia y amaban la iglesia y a la fecha aman a la iglesia y se acuerdan. Y los que ahora son viejos, ellos se acuerdan cuando eran jóvenes porque ellos estaban niños. Esa es la iglesia. Y yo les digo esto a la iglesia, hermanos, nosotros somos muchos, pero tenemos que hacer cosas para recordarnos que somos una sola familia. Y estamos haciendo vida juntos, así como lo hacían los de Hechos. Haciendo vida juntos. ¿Se fijaron que eso es lo que estaban haciendo? Vivían juntos, comían juntos, iban a las casas juntos. Estaban unánimes. Cuando estudiaban juntos bajo los apóstoles. Siempre estaban juntos. Si vas a celebrar, háganlo juntos. Y aparte, que luego, gente que a veces no le gusta ir a la iglesia, pero ¿cómo si van a los días de campo? Bien padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues les gusta una iglesia que le gusta celebrar. Y la regla es, llevas algo para comer, llevas más para compartir. Y como nosotros somos los pastores, hacíamos competencias de postres. Y el juez era yo. Yo era también el juez de la carne asada, por cierto, pero ya no. Pero yo era el juez de la carne asada, mi papá me enseñó a hacer carne asada, me gusta la buena carne asada. Pero los postres los probaba yo. Entonces todas las señoras, todas las abuelitas querían ganarse el premio y todos nos llevaban los postres para que los probáramos. Y así, era divertido. La iglesia no es un lugar de luto, no es un lugar de seriedad. Cuando nosotros nos juntamos, somos 20 en mi familia, mis hijos y mis nietos. Es un griterío. Tengo una hija que es súper chistosa y nos tiene a todos riéndonos y los niños hacen gracia y unos cantan y nos reímos hermanos, esa debe ser la vida de la iglesia. Yo respeto mucho esta iglesia que tiene grupos de casa. Hace años que quisimos plantar una iglesia aquí, nos dijeron, aquí no se puede hacer grupos de casa. Y el hecho que se están esforzando por tenerlos es una gran ventaja. Tal vez sea difícil aquí tener y juntar a toda la iglesia para celebrar. Hagan el esfuerzo, ¿ok? Hagan el esfuerzo y crezcan ustedes celebrando su vida. Nosotros teníamos 2 eventos. Uno era la cena de Navidad, donde nos juntábamos todos. Teníamos mesa, ya no cabemos, así que ya no lo hacemos. Y el otro era el día de campo en mayo. 2 eventos donde toda la iglesia nos juntábamos a celebrar. Yo les animo a eso, hermanos, porque eso es hacer iglesia. Aquí nos reunimos así como se reunían con los apóstoles como dice, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Pero la vida de la iglesia se vive allá afuera, cuando estamos juntos, cuando vivimos juntos. ¿Ven? Bueno, ya me distraje, así que vayan ahora sí a Efesios capítulo 4. Dice Efesios capítulo 4, dice, yo pues prisionero del Señor, hasta Pablo el que está hablando, dice, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, que son esas virtudes que les digo que el Evangelio debe de producir en la comunidad del Evangelio. Y lo dice esto, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El propósito de la iglesia es estar dedicados a vivir de una forma
que refleja el Evangelio, o sea, estas virtudes, paciencia, amor, gozo, gratitud, servicio, humildad, todas estas cosas que debe producir el Espíritu Santo en nosotros, pero fíjense para qué. Dice, para que entonces nos soportemos unos a otros en amor y así preservar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Ese es el propósito. Tenemos que ser buenas personas, que el Espíritu Santo nos cambie. Si eres gruñón, que te cambie de ser una persona amable y paciente. Si eres de esas personas que siempre están agüitados, así siempre son amargosos, les digo yo, así como que desabridos, amargosos. Bueno, el Espíritu Santo tiene que poner su gozo en ti. Tú se lo tienes que pedir, Señor, hazme una persona llena de tu gozo. ¿Por qué? Porque mis hermanos lo necesitan. Porque yo no voy a poder preservar esa unidad si yo soy un amargoso, enojón, ¿verdad? Que todo me parece mal. ¿Cómo voy a preservar la unidad en un vínculo de paz? ¿Verdad? Realmente necesitamos, hermanos, que ustedes sean personas de gozo. ¿Te gusta estar con las personas gozosas, no? ¿Te gusta estar, que haya un ambiente de paz, no? ¿Te gusta estar con personas que sean agradecidas y serviciales y humildes, no? El propósito es entonces que nos soportemos unos a otros. Y aquí yo siempre no asumo que entendemos lo que eso significa. Porque mi mamá cuando estábamos chicos éramos 6 y éramos traviesísimos y puros hombres. Éramos 5 hombres y una hermana. Llegaba un momento donde mi mamá decía, ay, ya no lo soporto. Sálganse todos allá afuera con los perros. Y ahí íbamos para afuera todos allá, a gritar allá afuera, porque decía, ya, porque andábamos ahí tirando cosas y brincando, jugando luchas ahí en la cocina y mi mamá queriendo cocinar y ya no lo soporto. Eso no es lo que esta palabra significa. Esta palabra significa que tú eres el apoyo de otro. Si tú vas caminando y te tuerces el pie, ¿verdad? Y quieres caminar así, y viene otro y te dice, espérame, yo te ayudo, y te pone el brazo en la cintura y te soliviana así, te levanta tantito y dice, apóyate en mí. Yo lo estoy soportando, lo estoy sosteniendo, lo estoy ayudando. La palabra tiene una aplicación para mí, que soy ingeniero civil y por 10 años me dediqué a la construcción. Cuando tú construyes una barda, ¿verdad? Pones ladrillos o bloques de cemento, ¿verdad? Uno enseguida del otro. Y luego vienen y pones otros arriba. Los de abajo soportan a los de arriba. Y aquí está diciendo que tenemos que tener estas virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia, para soportarnos unos a otros en amor. Esa es la iglesia. Nuestra labor es llevar las cargas los unos de los otros. Es soportar a los débiles. Inclusive esos amargosos. Yo no conozco a nadie aquí, gracias a Dios, ¿ok? Si tú eres uno de ellos, no lo estoy diciendo por ti porque no te conozco. Te quiero conocer, pero no te conozco. Esas personas que a veces son difíciles. Una vez leí un libro que decía, en los grupos de casa, dice, siempre hay una persona que requiere extra gracia. ¿Okay? Esa persona necesita ser soportada, sostenida por los demás, apoyada, porque por algo tal vez en su vida, no sé, ¿verdad? La forma como fue criado, no sé. Esa persona nosotros los tenemos que soportar en amor. Sostenerlos, ayudarlos. Algún día ellos nos van a soportar a nosotros. Esa es la iglesia, para que entonces vivamos en ese y preservemos la unidad que el Espíritu Santo formó en nosotros como lo hizo en Hechos. Ya somos uno en Cristo. Tenemos el mismo Espíritu.
O sea, 1 Corintios nos dice que somos uno porque tenemos el mismo Salvador, el mismo pecado que el cual tuvimos que ser perdonados, el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo destino, el mismo todo. Somos uno en Cristo y somos una sola casa, un solo templo que está siendo edificado. Suena raro eso de que está siendo edificado el templo, que tenemos que crecer, porque ahorita vamos a seguir leyendo el 4 y viene la ilustración de que tenemos que crecer a la medida de una estatura, ¿verdad? A un hombre completo. Entonces, piénsenlo así: un bebé nace y pregúntate, ¿ya es un ser humano? Sí. ¿Está completo como ser humano? Sí. Pero tiene que crecer, ¿verdad? No es un hombre maduro. Es lo mismo con la iglesia. La iglesia ya está completa. La iglesia está ya hecha. Ya es un edificio, ya es un templo, pero tiene que crecer, tiene que ser edificado. Y eso es lo que vamos a ver. Digamos, sigamos leyendo ahí en Efesios capítulo 4. Ahora en el versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por todos, está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia de Dios, obviamente conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros se nos ha dado algo que proviene de la gracia de Dios, y hay diferentes expresiones de esa gracia, hay diferentes medidas de esa gracia. Algunos son buenos para cantar, otros son buenos para cocinar, otros son buenos para perdonar, otros son buenos para entregarse, otros son buenos para ser humildes, otros son buenos para ser serviciales, otros son buenos para hablar, para enseñar, etcétera. Todos tienen algo que contribuir. No hay nadie en el cuerpo, dice 1 Corintios 12, que no se le haya dado algo para bendición del cuerpo de Cristo. Nadie. Y si tú dices, yo no sé qué debo de hacer, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que a ti el Señor se ha dado que se te hace fácil hacer? Como las viejitas, esas hermanas que llevaban pasteles y gelatinas y postres y flanes y cosas así. Ellas bendecían porque pues hacían uno para la competencia, pero luego pues todo el mundo tocaba, ¿verdad? Todos tenemos algo que hacer. Había una hermana en la iglesia que era especial, y ella cuando llegaba y te veía, reaccionaba como que te estaba viendo así después de 5 años de no verte, y le daba un gusto y un gozo tremendo verte. Y reaccionaba así: ¡ay, Carlitos! Y besos, ven, déjame darte un abrazo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Le digo, hermana, me acabas de ver la semana pasada, o sea, no es... Pero así era con todos. Y cuando se murió, todos los hermanos que dieron testimonio, ¿verdad?, de lo que había sido la vida de la hermana, porque eso es lo que hacemos en los funerales, ¿verdad? Honramos la memoria de la persona y damos testimonio de su vida, de la gracia que había en ella. Todos decían, esta persona siempre, yo conocía su situación económica, conocía su necesidad, conocía sus dolores, conocía sus enfermedades, pero ella llegaba a la iglesia y llegaba para bendecir a todos con su saludo. ¿Y qué íbamos a extrañar? Su saludo. Porque nos marcó. Y era una parte fundamental de la vida de la iglesia, que era una anciana, pero cómo nos bendecía. No podías estar sintiéndote mal si después de que ella te saludara. Todo mundo se le ha dado algo para la edificación del cuerpo. Ahora aquí viene la parte crucial. Me voy a saltar hasta el versículo 11.
Dice, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los 5 ministerios de los cuales nosotros que hemos sido llamados para servir como ancianos en la iglesia, debemos entender cuál es nuestra función. La iglesia no es así como cuando tú tienes, o los pastores, voy a poner así, los pastores no son así como cuando tú tienes y dices, sí, pues yo mira, pues aquí está mi dentista y aquí en la esquina este señor es mi plomero, ¿verdad? Y cuando se me descompone el carro tengo mi mecánico, ¿verdad que sí se dice? No, te voy a mandar mi mecánico, ¿verdad? Sí. Y decir, pues tienes te voy a mandar mi pastor. Lo voy a poner así, no es así, ¿verdad? Pero lo voy a poner así. Ser pastor es la única profesión donde nuestro trabajo es enseñarles a ustedes a hacer la obra del ministerio. Es equiparlos para que ustedes edifiquen la iglesia. Ese es nuestro trabajo. ¿Se fijaron cómo dice? Dice, se les dio esto a la iglesia a fin de capacitar a los santos. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todos edificamos el cuerpo. Todos participamos. Yo puedo tener algún don, ¿ok? Y lo uso para edificación del cuerpo, pero eso no quiere decir que nomás yo uso, que nomás yo lo hago. Yo lo uso para equiparlos a ustedes, ¿verdad? Para que luego ustedes cooperen, trabajen y edifiquen el cuerpo de Cristo. Y no les estoy diciendo algo así como que yo lo estoy inventando, ¿verdad? Dice, la edificación del cuerpo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, 2 cosas, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos juntos vamos a llegar a esta representación de Cristo, vamos a estar viviendo en semejanza de Cristo y de tal forma que la gente vea en la iglesia a Cristo. ¿Okay? Personalmente yo tengo que crecer en semejanza de Cristo, ¿ok? Como un hombre yo tengo que ser un hombre como era Cristo, un hombre que ame, un hombre que perdone, un hombre que sea paciente, humilde, ¿verdad? Pero esas virtudes tienen que estar en el cuerpo, de tal forma que la iglesia modele y represente a Cristo ante el mundo. Cuando vino la guerra, lo digo la guerra porque era como una guerra, la violencia y la criminalidad en Ciudad Juárez en los años del 2008 al 2011 o 12, la ciudad estaba en crisis. La ciudad estuvo a meses de caer en una anarquía total. La gente veía a la iglesia. La iglesia tenía que brillar ahí. ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en Juárez en esas épocas? ¿Estar escondido para que no le dieran un balazo o no lo secuestraran? ¿Qué hubiera hecho Jesús en una situación así? ¿Hubiera seguido sirviendo? ¿Hubiera seguido hablándole a la gente? ¿Hubiera estado más preocupado por lo que otros estaban sufriendo que lo que él pudiera sufrir? La iglesia tenía que ser Jesús para la ciudad. Hubo personas que dejaron la iglesia porque no estaban de acuerdo que nosotros saliéramos a tocar puertas en las colonias que estaban alrededor de la iglesia para preguntar cómo podíamos servirlos a los vecinos que estaban sufriendo. No había puerta que tocáramos donde la gente, temerosa en un principio de abrirnos la puerta,
nos contaran sus tragedias. Que al hijo lo habían secuestrado, que le habían quemado el negocio, que estaban amenazados de extorsión, etcétera, 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 etcétera. La iglesia tenía que hacer eso. La iglesia tenía que servir. La iglesia tenía que salir. La iglesia no podía tener miedo. Por eso estamos aquí, hermanos. Ese hombre perfecto, esa plenitud de Cristo se forma por medio de nosotros de vivir en esa comunión. Miren, fíjense cómo continúa ahí en el versículo 15. Dice, más bien, déjame, ya me reburujé aquí porque luego mis notas le escribo tan... Sí, es que leí hasta el 14, ¿verdad? Leí hasta el 14, ¿verdad? Ya no seremos niños sacudidos, etc. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El cuerpo bien unido, dice, y conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. La iglesia no crece porque el pastor hace una buena labor predicando. La iglesia crece cuando cada uno de sus miembros funciona adecuadamente con lo que Dios le da. Y luego, por la unidad que hay, la unión que hay, entonces Él, por la comunión, hace partícipes a los demás de lo que se le ha dado y los otros se benefician y entonces todo el cuerpo crece. Esa es la clave de la edificación de la iglesia, hermanos. Que cada uno entienda, ¿verdad?, que su comunión no es opcional. Ir a tu grupo de casa no es opcional, es donde vas a vivir la iglesia. Aquí vienes y te sientas, hermanos, pero sentarse y oír no es funcionar adecuadamente. Aquí nomás está haciendo como que, a ver, cárgame las pilas, a ver, déjame tomar notas, ¿verdad? Ah, caray. Ahora tengo que ir a vivir esto. ¿Dónde lo vives? En tu grupo de casa. Porque ahí es donde a lo mejor un hermano dice, hermanos, no sé qué hacer, perdí mi trabajo. Estoy desesperado. Mi fe está tambaleándose, ¿verdad? Sé que debo de creer, sé que Dios no me va a desamparar, pero la verdad es que me entra un terror, ¿verdad?, de que va a llegar la renta y no tengo con qué pagar. Funcionamiento adecuado de cada miembro. Y les puedo asegurar que hay en ese grupito de 6, 8 personas o los que sean, hay alguien que dice, hermano, yo tengo fe que Dios te va a proveer. Y voy a orar por ti. Y voy a estar orando por ti. Yo tengo fe. Mi fe que el Señor no te va a dejar. Así que si tú ahorita no tienes fe, apóyate en mi fe. Y te voy a estar estimulando. Hermano, sigue creyendo, sigue adelante. Y a lo mejor otro ahí tiene ese don de generosidad. Hermano, no te preocupes. Te llega la renta. Y no has tenido trabajo todavía, no tienes de dónde. Dios no te ha mandado, ¿con qué? Cuenta conmigo. A ti no te van a echar. Y alguien tal vez tenga ese corazón generoso de mamá, ¿verdad? Hermano, aquí me dice que tienen un ministerio de apoyo para los enfermos y cosas así que cooperan con comida, ¿no? Y es algo característico de las iglesias de Gracia Soberana, ¿no? Hermano, comida no te va a faltar.
Dios va a rendir, y si yo hago sopa de fideos, Dios va a rendir eso, y aquí va tu parte, de antemano. Yo voy a hacer sopa de fideos y te voy a hacer llegar una parte. Tus hijos no van a padecer hasta que Dios te provea. ¿Por qué? Porque si Dios no solamente está probando tu fe, está probando los dones de todos para que funcionen adecuadamente. Yo supe que la iglesia estaba madurando cuando los testimonios de las personas, hermanos, quiero darles testimonio, pues me detectaron un cáncer y me operaron, pero Dios, por la gracia de Dios, la operación fue un éxito, ya soy libre de cáncer. Y antes decían, y le quiero dar gracias al Señor por los pastores que me apoyaron con sus oraciones, ya estuvieron. Yo decía, eso no está bien. Yo supe que la iglesia había entendido y habíamos hecho ya nuestra labor cuando la gente decía cosas así, pero le quiero dar gracias a Dios por mi grupo de casa. Nunca me dejaron, nunca le faltó comida a mi casa. Mis niños, siempre hubo alguien que los pudo recoger de la escuela. Mi esposo siempre se sintió apoyado. Gracias, hermanos de mi grupo de casa. Sin ustedes no lo hubiéramos hecho. Dije, la iglesia está siendo edificada por el funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces la comunión es precisamente eso, que tú puedes tener una crisis en tu matrimonio, ¿verdad? Y entonces automáticamente pensamos, voy a ir con el pastor a que me dé un consejo porque el pastor es experto en matrimonio. Les voy a revelar la verdad, hermanos, los pastores no somos expertos en matrimonio. Lo único que puede tener un pastor es más tropiezos y más años de experiencia de topes y de broncas que te puede compartir como un hermano mayor. Pero nadie entra al matrimonio así diciendo, yo ya soy experto en matrimonio, ni nada. ¿Por qué? Porque te casas con otro pecadora. No, mi esposa no, mi esposa es santa. Ahora, pero cuando nos casamos no era. Ni yo menos, ¿ok? Ahí en el cielo, si no sabían, esto fue una revelación que me dio el Señor a mí. En el cielo, cuando tú vas entrando, están así, el salón grande, está Jesús, etcétera, ¿verdad? Y luego hay ahí otros salones, y uno de ellos es Salón de la Fama, ¿verdad? Y de los grandes creyentes. Y están ciertas esposas ahí. Ahí está la estatua y el nombre, ¿verdad?, de ciertas esposas. Aquí de seguro hay alguna de ustedes que ya se ganó ese cuadro de honor en el cielo, porque nuestras esposas definitivamente tienen que aguantar y soportar a sus esposos grandemente y se ganan esa virtud. En el Salón de la Fama de los esposos no hay muchos. Tú tienes broncas y piensas, hay que ir con el pastor. Pero les puedo asegurar, hermanos, que probablemente haya matrimonios en la iglesia que tengan más capacidad de servir y de apoyar. Hombres a hombres, mujeres, esposas a esposas, o parejas a parejas, y caminar con ellos, simple y sencillamente porque ya hemos pasado por algo similar y por la gracia de Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado a salir. Y eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y yo estoy seguro que en esta iglesia el Señor ha dado, no estoy diciendo que no vayan con el pastor si quieren, pero en nuestra congregación tenemos nosotros parejas que nos llevan por delante y que son sumamente efectivos. Mujeres mayores discipulando mujeres menores, hombres
discipulando otros hombres, otros esposos. Y la idea de la iglesia es esa, ¿verdad? Que los dones que el Señor ha dado, entonces permita que la iglesia sea edificada por esa manera. A ti se te ha dado, ¿qué se te ha dado? O sea, tal vez tú eres un hombre disciplinado. Es un hombre que de alguna manera se te da la disciplina y tú piensas que yo soy muy disciplinado. No, hermanos, no te jactes. Okay, los que no somos disciplinados sabemos que ese es un don que Dios te dio. Okay, nada tenemos que no hayamos recibido. Si tú eres disciplinado, si eres ordenado, si a ti nunca se te pasan las cosas, si nunca se te olvidan las cosas, gloria a Dios. Pero la mayoría de nosotros no somos así. Ayúdanos. Okay, pero no puedo creer que se te olvidó. Se nos olvida. Por más que queremos, que más que apuntamos, se nos olvida dónde lo apuntamos. Y no somos así. Si tú eres muy buena y mira, no es que yo llevo un sistema ya en mi casa, yo me levanto, ya sé lo que tengo que hacer y tengo una listita y esto es lo que voy a cocinar de comida, ya hice el súper y esto y mis hijos y entonces se levantan y si tú eres otra mamá de esas que se levanta y que no sabes ni qué onda, espérense hijos, primero me voy a echar ¿cómo se dice un hidalgo? No, ¿un qué? Un café, pero cuando te lo tomas así. Es un hidalgo de café. Ahora sí. A ver, ¿cómo está la onda, verdad? ¿Qué pasó con la ropa? Si tú eres una mujer así, o sea, júntate con alguien. Pero tú que eres así ordenada y sistemática, no pienses menos de la otra persona. Esa persona te la puso Dios para que la puedas servir, simple y sencillamente. Para que se amen. Y esa otra persona diga, pues yo nunca voy a ser como tú, pero me han ayudado tus consejos y te admiro y te respeto. Y tú de este otro lado tienes que decir, hermana, si yo soy así, es porque Dios así me hizo. No es mérito mío, ¿verdad? O así tuve una mamá que así me enseñó, o un papá que así me instruyó. ¿Y cuántos ahora en el mundo no tienen papá que les instruya? Y entonces tú como un hombre mayor, que si tuviste un papá, puedes decir, mira, mi papá me enseñó que esto, ya, yo hago esto, yo hago aquello. Tal vez te sirva, practícalo. O tal vez te pueda ayudar. O tal vez podemos juntarnos y tú ser papá de un hombre joven que no tuvo ese papá que lo pudiera instruir. No sé, ¿verdad? No sé si me explico. Todo es don de Dios. Todo se nos ha dado y tiene un propósito, si estás en la iglesia, para la edificación de la iglesia. Ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó. ¿No? ¿A qué horas termina este rollo? ¿Tengo un minuto? ¿Una hora más? Puedo seguir una hora de no haber nadie, pero puedo seguir yo aquí hablando. Miren, ¿se fijaron también que dice, al hablar la verdad en amor, creceremos todos? Y lo dice para su propia edificación en amor. O sea, vivimos la verdad de Dios en amor y hablamos la verdad de Dios en amor. Cosas que debemos de sacar de nuestro lenguaje. Cosas como, por ejemplo, no puedo creer que este hermano haya hecho esto. ¿Cómo es posible que le hayas dicho eso a tu esposa? Pues sí es posible porque somos pecadores. Y tenemos que vivir la verdad en nuestra vida con amor y expresarlo pensando. Acuérdense, el amor es que nosotros procuramos hacerle un bien a la otra persona. Y a veces empezamos queriendo que la persona se sienta mal porque la regó. Pero entonces eso no es amor. Amor es hacerle un bien. Decir, mira, eso que le dijiste a tu esposa o eso que le dijiste a tu hijo no está bien. Por esto y por esto. Tal vez, creo yo, que necesitas ir a pedirle perdón. Pero yo estoy procurando un bien para la persona. No estoy
recriminando, haciéndole sentir mal. Eso no ayuda. Hacerlo sentir culpable. Esposos, eso es otra cosa importante. La comunión empieza en la casa. Si ustedes dos son creyentes, hermanos, ustedes tienen que edificarse mutuamente en la casa y servirse mutuamente con todas las cosas que la Escritura dice que debes hacer, que ahorita voy a terminar nomás con eso. O sea, tú en la casa no es así como que yo voy a servir en la iglesia, pero pues si no estás sirviendo en tu casa con los dones que a ti el Señor te ha dado, ¿verdad? Mi esposa es muy limpia, muy ordenada, todo apunta, ¿verdad? Y me dice, no voy a decir que se molesta, pero no le gusta que yo si saco un vaso, abro ¿cómo se dice? El estante ahí, ¿verdad? La puerta del estante, agarro el vaso, me sirvo el agua y se me olvida y me voy. Y ella llega y están todas las puertas abiertas así. Y le digo, mi amor, dale gracias a Dios por mí, porque eso te está haciendo crecer en paciencia. Y eres una mujer más paciente ahora porque estás casada conmigo que si no lo fueras, ¿verdad? Pero ella tiene que ser paciente conmigo y yo tengo que ser considerado con ella. Y a veces sí veo y digo, ay, caray, de veras que dejo las puertas abiertas y me acuerdo, a veces me acuerdo y voy y las cierro, ¿verdad? Pero a veces no me acuerdo. Es mi debilidad que ella tiene que soportarme, ayudarme, no enojarse y no molestarse, ¿verdad? Sino saber que tal vez hasta cada vez más, como estoy viejo, voy a dejar abiertas más cosas. La puerta de la casa o la puerta del carro, o la estufa prendida o el refrigerador abierto, no sé. Pobrecita, oren por ella. Pero empieza en tu casa, con tus hijos. Comunión bíblica ahí también. Ahora, la comunión, ¿verdad? Y estos probablemente ustedes ya lo saben, probablemente ya se los hayan enseñado. Que el funcionamiento adecuado es muy amplio. Y gracias a Dios que la Escritura inspiró, el Señor inspiró a los que escribieron el Nuevo Testamento, hablando de esta manera, ¿verdad? Y escribieron todos estos ejemplos que terminan con los unos a los otros, o los unos de los otros, ¿no? Romanos 12:4 empieza así. Romanos 12 tiene 4, dice así: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Eso es crucial. Tú eres miembro, dices, yo soy miembro de la iglesia. Es como mi mano diga, yo soy miembro del cuerpo de Carlos, ¿verdad? Pero luego la otra mano dice, pues sí, pero los dos trabajamos juntos. Tú eres miembro del cuerpo de Carlos, yo soy miembro del cuerpo de Carlos. Tú eres miembro mío también. Y tú me ayudas a mí. Si yo tengo que clavar un clavo y agarro el martillo, tú eres la mano que agarra el clavo. Y los dos somos miembros y participamos. Y así yo no puedo, dice la Biblia, el pie no le puede decir al ojo que no lo necesita, la mano no le puede decir eso a la boca, etc. Todos somos miembros individualmente unos de otros. Entonces todos estos mandamientos, que hay como 40 en la Biblia, que terminan con los unos a los otros,
y como 60 que tienen que ver con esto mismo, pero que no terminan con los unos a los otros. 60 mandamientos de cosas, de maneras, de dones, etcétera, que tenemos nosotros que usar con fe, con diligencia, con generosidad, con alegría para la edificación del cuerpo. Para empezar, Jesús nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y eso significa entonces, como el amor es esto que hacemos, es un acto, es una acción para buscar el bien de los demás. Quiere decir que nosotros debemos actuar el beneficio, el bienestar de la otra persona, los unos a los otros. Por ejemplo, ahí en Romanos 12, que seamos afectuosos unos con otros, con el amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. El afecto, el abrazo, el saludo, la palabra afectuosa, el darse preferencia, no tú primero. En la iglesia no puede haber eso de que hay una repartición de comida y luego ya alguien fue y se sirvió primero y ya no le dejó a los demás. O sea, hay que dar preferencia a los demás, y si a ti no te tocó, gloria a Dios, pero estás dando preferencia. El aceptarse unos a otros significa aceptarse tal y como somos. No estamos aquí para querer cambiar a las personas, estamos aquí para amar a las personas, y si el Señor los cambia, amén. Pero si a alguien no le gusta peinarse, ¿verdad? O no le gusta bañarse más que los domingos en la tarde, después de que viene a la iglesia, pues lo vamos a tener que aceptar, ¿verdad? Llevándose las cargas los unos de los otros, dice Gálatas 6, siendo amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, enseñándose. Colosenses 3 dice, enseñándose y amonestándose unos a otros. O si tú has aprendido algo, lo tienes que compartir con el que lo necesita. Esta palabra en 1 Tesalonicenses 5 dice, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro como lo están haciendo. De hospitalarios los unos para con los otros. Estimularnos, aquí esta es una de estas en donde en Hebreos 10:24 es un texto favorito mío porque es como general. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Aquí no está hablando de venir a la reunión los domingos. ¿Ok? Está hablando que no te dejes de juntarte con otros para estimular a otros. Ese es el contexto, ¿verdad? Considera cómo, hermano, aquí tienes oportunidad de esto. Hermano, te animo, haz esto. Ve con tu esposa, pídele perdón. Eso es lo que Dios quiere para ti. Te animo, te estimulo, o sea, etcétera. Pero no se puede hacer si no nos congregamos, si no estamos juntos, si no vamos al día de campo, si no vamos al grupo de casa. Si no nos quedamos y vemos al hermano que está caído, triste ahí en la iglesia, y nos sentamos, hermano, ¿qué tienes? No me voy a ir hasta que no vea, hasta que no te estimule de alguna forma, hasta que no pueda orar por ti, hasta que no hable contigo, hasta que no me entere qué te pasa. También hay que confesarse los pecados unos a otros, orar unos por otros, etcétera, etcétera, etcétera. 60. Hay que gozarse con nosotros cuando se gozan. Hay que llorar con nosotros cuando lloran. Hay que sufrir cuando sufren. Miren esto, la vida de la iglesia es tan anticultural, es contrario a cómo vive el mundo. Es una vida radical. El mundo te dice esto: déjame en paz, no me molestes, que no se metan conmigo. Esa es la filosofía del mundo. Tu vecino no quiere que le vayas a tocar la puerta de preguntar, oye, ¿cómo estás? No, pues nomás no tenía nada que hacer y vine a platicar contigo. No seas metiche, te dicen. O sea, no me vengas a quitar el tiempo.
El mundo, ¿verdad? Si va por la banqueta y te ven, le hacen así para que no lo saludes. Ese es el mundo, pero nosotros no somos así. El Espíritu Santo quiere formar una cultura nueva, una cultura de comunión de los unos a los otros, porque nos estamos edificando todos a la medida de la plenitud del cuerpo de Cristo. Ustedes, como una iglesia pequeña, tienen la oportunidad de crear esa cultura ya, para que todo el que venga entre, y como decía mi papá, dice, hay como una mística ahí, dice, hay algo así, decía un amigo argentino, un pastor viejo, decía, no, pues como que hay una vibra ahí en la iglesia diferente, ahí como que yo los veo, ¿qué onda? Y se siente. La gente, si ustedes lo viven así, todo el que venga va a decir, pues aquí la onda es así. Y empiezan y entran solitos. Van a aprender por ósmosis. Van a vivir con ustedes porque así viven ustedes y solitos, sin darse cuenta, van a estar viviendo en comunión. Okay. La va a agarrar en el aire, como dicen. No sé de dónde viene ese término, se me hace que del fútbol americano, ¿verdad? La agarró en el aire, vino, se integró, se lo trajo el Señor y en el aire agarró. Yo quiero vivir así como viven ustedes, yo quiero ser como ustedes. A nosotros nos ruegan, nos piden, nos suplican, por favor, intégrenos a un grupo de casa. El problema es que no tenemos suficientes y no salen suficientes líderes tan rápido como para ir integrando a tanta gente. Pero así queremos que la gente diga, yo quiero estar con ustedes, yo quiero estar en los grupos de comunión de ustedes. Amén. Gracias por su paciencia, hermanos. Déjenme orar por ustedes y pedirle al Señor que eso lo haga realidad en sus vidas. Quiero animarlos, vine a estimularlos a que sigan ustedes por donde van por buen camino, síganle por ahí, no se desanimen, no se desalienten, ¿verdad? La iglesia se edifica y toma décadas edificar una iglesia. Vamos a ponernos de pie. Señor, quiero darte gracias por esta expresión de tu hermosa iglesia, Señor, aquí en la Ciudad de México. Gracias porque hay miles de iglesias en esta ciudad. Pero esta, Señor, es la que tú nos has dado en nuestra familia. Y aquí, Señor, nuestra responsabilidad no es tratar de hacer lo que otros hacen, sino hacer lo que tú nos has enseñado a hacer. Y vivir como tú nos dices en tu palabra que vivamos. Señor, quiero pedirte que bendigas a esta iglesia con sus líderes, con su pastor, Señor, con los miembros de la iglesia, sus familias, que tu bendición llegue no solamente aquí, sino a sus hogares, que tú proveas y los sostengas, Señor, a todos ellos, que tú los fortalezcas y los alientes, Señor, que los llenes de tu gozo y que ellos aprendan y vivan día a día en ese amor, de la unidad de amor, en amor, Señor, y gozando de esa paz que tienen. Guárdalos, Señor, de toda acechanza del enemigo que quiere distraerlos. Al contrario, que tu Espíritu Santo venga y sea derramado dentro de ellos, Señor, para llenarlos de aliento, de fe, de gozo hacia lo que sigue adelante. Puestos sus ojos en Jesús, Señor, que es no solamente su esperanza y su Salvador, sino nuestro destino eterno. Yo los encomiendo a tu palabra, los encomiendo a la gracia del Evangelio, los encomiendo a tu cuidado y a tu amor. Todo te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y todo para tu gloria y para la edificación de la iglesia que tú amas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias, hermanos.